Bienvenidos a un capítulo especial del podcast El Cafecito Latinoamericano. Hoy vamos a estar abordando el conflicto diplomático entre el gobierno argentino de Javier Milei y el gobierno español de Pedro Sánchez, a raíz de las duras críticas del mandatario argentino hacia su par europeo y sobre todo los dichos que Milei le propinó a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, acusada de corrupción. En estas horas, mientras estamos grabando este capítulo, el gobierno español amenaza con romper relaciones diplomáticas con Argentina si Milei no se retracta de todo lo que dijo. ¿Cómo entender lo que pasó? ¿Tiene esto consecuencias diplomáticas o son solamente confrontaciones personales? ¿A quién favorece esta disputa entre los dos países? ¿Este conflicto tiene vínculos con los sucesos internos que están viviendo tanto España como Argentina? Yo soy Clary. Yo Fede. Y prepara tu cafecito que estamos por empezar. Bueno, Fede, entonces la primera pregunta para empezar y sobre todo para nuestros oyentes fuera de Argentina y de España. ¿Qué fue lo que pasó entre el gobierno de Javier Milei y Pedro Sánchez? Bueno, ayer domingo 19 de mayo, Milei, que estuvo en España en una convención que se llamaba Convención Europea Viva 24, organizada por el partido Vox, donde estaban invitados varios referentes de los movimientos de derecha o de ultraderecha europeos. Se refirió en duros términos al gobierno español, sobre todo a todo lo que para él es el socialismo, y hizo una referencia a la mujer del presidente Sánchez. Ahora, ¿esto es un conflicto que solamente viene desde el día de ayer o que ya tiene como más larga data? No, esto viene desde principios del mes de mayo, cuando el ministro de Transporte español, en una charla, dijo que Milei consumía sustancias. En ese momento, el gobierno argentino respondió con un comunicado diciendo que este ministro estaba cometiendo calumnias e injurias, y además decían que Sánchez había puesto en riesgo la unidad del reino español por, entre otras cosas, haber pactado con los separatistas. A este comunicado, el gobierno de Sánchez lo rechazó diciendo que eran términos infundados y que esos dos gobiernos seguirían manteniendo y fortaleciendo sus lazos. Todo esto siguió hasta este fin de semana pasado, cuando Milei llegó a España y en una reunión que tuvo el sábado con distintos empresarios españoles, la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, recriminó comentando esta foto en Twitter, que todos los de la foto eran varones. Y esto continúa al día siguiente, cuando en esta convención Milei da este discurso y trata de corrupta a la mujer de Sánchez. Horas después, aunque durante unas horas el tema no tomó ningún tipo de relevancia mediática, el tema explotó cuando el ministro de Asuntos Exteriores español convocó una conferencia de prensa exigiendo un pedido de disculpas, diciendo que era impresentable que el gobierno de Argentina insultara al presidente de España estando en España, y tomó la decisión de llamar a consultas a la embajadora española en Argentina. Esto dispara la pregunta de qué significa llamar a consultas a un embajador y qué grado de conflicto diplomático implica. Bueno, llamar a consultas a un embajador significa que después de un conflicto diplomático, un gobierno le pide a uno de sus embajadores que regrese temporalmente a su país para discutir estos asuntos, ese conflicto que se disparó entre el gobierno, la Cancillería de ese país y este embajador. El objetivo de llamar a consultas, en primer lugar, es mostrar o posicionar a un gobierno con una disconformidad, demostrar un descontento con una situación, un conflicto que se produjo, y sobre todo presionar al gobierno con quien se tiene ese conflicto para ver cómo revertir esa situación o ver también qué estrategia se puede tomar. Vos, Fede, recién me preguntabas, ¿qué grado de conflicto diplomático implica llamar a consultas a un embajador?
y podríamos decir que es una situación intermedia. El grado más avanzado de conflicto diplomático es directamente la ruptura de relaciones diplomáticas. Por ejemplo, en América Latina sucedió el mes pasado entre México y Ecuador a raíz de lo que ya sabemos que fue la invasión de la embajada mexicana en Quito. Y si bien llamar a consultas a un embajador no significa el grado máximo de conflicto, igualmente es más grave que una simple convocatoria, que es como el menor grado de conflicto diplomático. Cuando sucede una convocatoria a un embajador, se lo hace para que el embajador pueda analizar una situación determinada. Bueno, llamar a consultas vendría a ser como un grado más, una instancia más en la complejidad o gravedad de un asunto que va escalando. Eso es en donde estamos nosotros ahora, en el momento en el que estamos grabando este capítulo. Pero volviendo entonces a toda esta situación que se dio en el día de ayer entre Javier Milei y Pedro Sánchez. Y más allá de las reacciones más que esperables y obvias y las molestias que le generó al gobierno español, los términos en los que Javier Milei se refirió a la mujer de Pedro Sánchez y al gobierno socialista en España, haciendo un análisis politológico, ¿hay algún otro motivo por el que esta situación, más allá de lo esperable, que le molesta tanto al gobierno español? Sí, porque estamos en un contexto en el cual todo este movimiento que se da en distintos países de derechas y ultraderechas tenían un correlato y una conjugación en esta convención, donde además de Milei y de Abascal por Vox participaron entre otros Marine Le Pen o José Antonio Cast. Para mucha gente el caso de Milei es un caso de éxito, es el primero de varios que se candidatea y gana como representante de la derecha. O sea que entre los invitados, bueno, también estaba Víctor Orbán de Hungría, pero podríamos decir que Milei era uno de los pocos que estaban ahí que habían ganado una elección. Exactamente. Y que gane y que Milei vaya tomando relevancia y quiera tener un rol de cabeza de grupo entre los líderes de derecha, hace que para varios de líderes de izquierda, entre los cuales está Sánchez, que tiene una imagen bastante desgastada en el último tiempo por distintas decisiones que tuvo que tomar en su gobierno para poder seguir al mando de la presidencia. Una fue pactar con los catalanes independentistas. Esto llevó a un conflicto interno muy grande en España y que hace que su imagen positiva cada vez pierda más valor. Y además, a futuro, la elección para el Parlamento Europeo, que va a ser para principios de junio. O sea, lo que nosotros estamos viendo acá es, bueno, Sánchez está teniendo en su propio territorio a su peor pesadilla, porque hasta ahora, si bien Vox ha venido creciendo, le ha ido mejor o peor en distintas elecciones, todavía no tuvo triunfos significativos. Milei vendría a ser la versión ganadora de Abascal, del líder de Vox, y en su propio territorio Milei está reivindicando todo lo que Sánchez rechaza. Ahora, a su vez, un día después de todos estos dichos, un poco también esta situación le sirve a Sánchez, ¿no? Sí, esto le sirvió a Sánchez para opacar esta cumbre ultraderecha y llevar, como quien dice, agua para su molino. La cuestión de su mujer y su presunta corrupción es un tema que existe, que le llevó a él a amenazar con renunciar. La intención de investigarla por tráfico de influencias y las causas conexas existen, pero en realidad todo eso es un argumento para distraer de lo que verdaderamente le importa, que es poder ganar las elecciones y meter más representantes en el Parlamento Europeo. Tal es el punto que en la Argentina el tema no tuvo demasiado interés. Recién se lo empezó a tener en cuenta sobre la tarde-noche del domingo, cuando después de la rueda de prensa los ministros argentinos contestaron que no iban a pedir disculpas.
pero hasta ese momento de lo único que se hablaba era de las reuniones que había tenido Milei y nada más. Para terminar, el gobierno español sigue exigiendo disculpas y puso en duda la continuidad de las relaciones diplomáticas. Te pregunto, ¿esto puede pasar? ¿Se pueden romper las relaciones diplomáticas? Bueno, esperemos que no, pero probablemente esto no pase. Esto de llamar a consultas a un embajador ya pasó en Argentina, pasó hasta incluso en el gobierno de Javier Milei con el presidente colombiano Gustavo Petro, en donde incluso se removió el embajador colombiano en Buenos Aires y a las pocas semanas lo volvieron a restituir en su puesto. Esto, si bien no es el tema de llamar a consultas a un embajador, no es algo menor, como ya dijimos, es algo que suele pasar con mayores o menores consecuencias, pero suele pasar, además, queda desdibujado en las agendas mediáticas de cada país. Como vos decías muy bien, Fede, en España están atravesando un proceso político complejo con un presidente que tuvo que pactar, como decías, con sectores independentistas para poder formar gobierno, que van a enfrentar elecciones próximas del Parlamento Europeo, que vienen teniendo también elecciones locales, como por ejemplo hace unos días las elecciones de Cataluña. Entonces en España son momentos álgidos en términos políticos y es probable que esta situación, pase a un segundo plano en la agenda de los medios cuando surja algún otro tema de interés político interno. Y en Argentina un poco sucede lo mismo. En Argentina los medios de comunicación están muy pendientes de la ley Bases, que ya hemos hablado en otros capítulos del podcast, y también en el futuro Pacto de Mayo, que a grandes rasgos es un compromiso de 10 puntos básicos que el presidente Milei pretende que sea acompañado y firmado por los distintos gobernadores de las provincias argentinas el próximo 25 de mayo, que es la fecha patria en nuestro país. Lo que sí es importante, y ya con esto cerramos, y lo que vamos a tener que tener en cuenta, más allá de la cuestión diplomática, es el tema de las inversiones. Hoy España es el principal inversor europeo en Argentina y es el segundo a nivel mundial después de Estados Unidos. Y en el día de hoy, después de los dichos de Milei, las empresas españolas como por ejemplo Telefónica, Iberia, Naturgy, el Banco BBVA, el Banco Santander, salieron a rechazar de manera unánime y muy enfática ese ataque de Milei hacia el gobierno español. Incluso, de acuerdo con el diario argentino La Nación, en el año 2023, la inversión de empresas españolas en la Argentina fue de 167 millones de euros, mientras que la entrada de capital de la Argentina en España, por el contrario, fue de 75 millones. O sea, claramente hay una gran asimetría, hay mucha más inversión desde España hacia Argentina que al revés. Por lo tanto, habrá que ver cómo sigue esto. Por lo pronto, tenemos algo más en agenda. Sí, Milei tiene programado otro viaje a España el 21 de junio para la cumbre del G7. Él, por ahora, confirmó que viaja. Y como falta un mes, es probable que viaje y que todo este problema se olvide rápidamente. Bueno, eso fue todo por hoy. Esperemos que les haya gustado este capítulo especial mientras están sucediendo las cosas. Nosotros vamos a subir este capítulo a Spotify y también a YouTube. Si nos estás escuchando en Spotify, te pedimos por favor que sigas al podcast El Cafecito Latinoamericano, que nos dejes tus 5 estrellas y que compartas este podcast con todas las personas que crean que les pueda gustar. Y en YouTube se pueden suscribir y dar me gusta en @elcafecito latinoamericano. Hasta la próxima. Hasta la próxima.